En el mundo automotor debería suponerse que todos los pequeños que inician desde las categorías más pequeñas como los karts pudiesen tener la oportunidad de ascender, mientras construyen una carrera hasta llegar a la máxima categoría, al también nombrado Gran Circo, la Fórmula 1. Pero desgraciadamente, esta categoría solo cuenta con 20 asientos actualmente, y de los cientos o miles de pequeños que suenan con alguna vez pilotar un monoplaza de tal envergadura, la mayoría lo guardará en sus mentes solo como un sueño, una meta que nunca será alcanzada, ya que la categoría reina también tiene otra característica: es la más cara. Por eso solo los pequeños que cuenten con patrocinios fuertes, padrinos o padres millonarios podrán lograrlo. Lance Stroll, hijo billonario canadiense de Lawrence Stroll, pudo haber coronado sus sueños de esa manera. Lance es un piloto que divide opiniones. Muchos lo odian y unos cuantos lo aman. ¿La razón? Lance representa una de las prácticas más viles pero también más rentables de la Fórmula 1, la contratación de pilotos pago, siendo el joven canadiense considerado el piloto pago más grande de todos los tiempos por muchas razones. No solo los 300 millones que su padre ha invertido, no es por los lujos y comodidades de las que fue rodeado desde su nacimiento, no se debe solo a lo caprichoso que demuestra ser en muchas ocasiones. Y no solo es el tiempo que ha permanecido en la máxima categoría, sino por muchas cosas más. Acompáñanos a descubrir qué tan malo es para el deporte el que los pilotos pago existan, a través de la historia del actual piloto de Aston Martin. Lance Strulovich nació en cuna de oro en 1998 en Montreal, Canadá, pero tiene también la nacionalidad belga gracias a su madre, Claire Anne Stroll, famosa diseñadora de modas. Lawrence Stroll, su padre, es un magnate canadiense que en el año 2016 contaba ya con una fortuna que ascendía a los 2.4 billones de dólares, y en menos de 10 años su fortuna ha crecido a un ritmo descomunal, reportándole cerca de 1.200 millones más, con lo que para este 2024 ya suma 3.6 billones de dólares. La fuente de ingresos del señor Stroll, el mercado de la moda, ya que desde los 17 años y siguiendo los padres de su abuelo Stroll, es uno de los importadores de moda más grandes de América, manejando marcas como Pierre Cardin o Polo de Ralph Lauren. También compró y vendió la marca Tommy Hilfiger por una cuantiosísima suma y actualmente es dueño de Michael Kors. Así que cuando compras una prenda de alguna de estas marcas, u otra de la cual el señor Stroll es importador, estás colaborando a engrosar su cartera. Esto hizo que Lance creciera rodeado de los gustos a veces hasta excéntricos, que la fortuna de su padre podían proveerle. No solo los colegios exclusivos como el Montreal Chap, o su cancha de tenis y entrenadores particulares, que hicieron que destacara al grado de que algunos buscatalentos le pronosticaran un futuro en la ATP. El joven Stroll ganó gusto por los autos al pasar horas extasiado recorriendo la colección de autos de lujo de su padre, la cual cuenta con muchos Ferrari. Su padre era cliente asiduo de la marca italiana, lo que hizo que Ferrari y la familia tuvieran buenos acercamientos que posteriormente serían decisivos para el futuro de su retoño. Pero no nos adelantemos. El nacimiento del gusto de Lance por los autos no se quedó en solo conducirlos. A él le llamaba la atención la velocidad de las competencias de automotores. Esto haría que su padre le cumpliera el costosísimo capricho de construirle una pista privada, con todos los servicios, a 15 minutos de su mansión. Pero, ¿por qué pasar 15 minutos conduciendo o 30 caminando, si puedes llegar en 4 minutos usando el helicóptero? Sí, este era el transporte que el pequeño Lance prefería para ir a jugar a su pista privada. Así que, ¿qué se puede esperar de un chico que ha tomado el mundo como parque de diversiones? Entonces, para tornar el juego en algo más serio, el pequeño Stroll tendría que empezar a participar en competencias, para dimensionar cuál era su verdadero potencial. Esto lo llevó a su segunda fase, el kartismo. El pequeñín practicaba en su pista, y llegó un personaje para verlo. Su nombre era Mike Wilson, piloto legendario de karts, rival histórico de Senna. Wilson es un piloto retirado y el recién contratado entrenador de Lance, que empezó a modelar al muchacho desde los 8 años, y finalmente, cuando creyeron que estaba listo, lo enlistaron en 2008 a sus primeras competiciones grandes a la edad de 10 años. Y grande fue la sorpresa de todos al verle ganar la Copa Quebec, luego la Copa Montreal, y se llevaría también la victoria del Campeonato Nacional Canadiense. Así que al parecer el chico prometía, desde la edad que era la idónea, puesto que las edades para los competidores de karts fluctúan entre los 9 a los 14 años. Y siendo que el pequeño demostró que podía ganar carreras con un tricampeonato, esto no detendría a papá Stroll para invertir los 60.000 euros por temporada que costaba en promedio la manutención de un equipo de karts de primera. Esto era como quitarle un pelo a un gato. La suerte ya estaba echada, y en el año 2009, Lance ganaría de nueva cuenta la Copa Quebec y la Copa Montreal. Del Campeonato Nacional Canadiense, ahora se llevaría el subcampeonato. El siguiente año, 2010, expandiría sus fronteras al tocar escalar a la categoría Junior, participando en el Campeonato Nacional Canadiense, pero ya en esta categoría también participaría de la Florida Winter Tour en Estados Unidos.
Aquí en este punto sería donde la marca Ferrari, aprovechando la buena relación con su padre, lo incluiría en su Ferrari Driver Academy. Aquí cabe destacar que en ese año prefirieron al jovencito Stroll por sobre otro pequeñín que empezaba a destacarse, Max Verstappen. Craso error por parte de los escarlatas. Y a estas alturas el jovencito Stroll ya empezaría a medirse con los que a la fecha son pilotos también de la Fórmula 1, pues en 2011, al participar en la ERDF Masters Kart, donde lograría una muy decente 10ª posición, ya se encontraría en pista con Charles Leclerc, Esteban Ocon y George Russell. Este año sería de los más activos por parte del pequeño piloto, pues participó también en la WSK Euro Series, colocándose noveno. Este torneo lo ganaría Verstappen. También participó en el campeonato alemán KF3, donde resultó 11º. En el campeonato mundial de karting, donde cosechó un modesto lugar 25, el SCOSA Supernationals 15, en Estados Unidos donde quedó octavo, la Bridgestone Cup Europe, donde resultó 16º, la WSK Final Cup, quedando 15º, y finalmente, la Italian ACI Kart Championship, con un también modesto 18º puesto. Así que el joven Stroll no iba mal, pero no era tan sobresaliente. Pero querer es poder, y más si lo haces con dinero en el bolsillo. En 2012 contendería por el trofeo Andrea Margutti, en la categoría KF3 quedando segundo. También participó en la CIC FIA European Championship, donde no le fue tan bien, terminando 21º. De nuevo, la WSK Master Series KF3 con un cuarto puesto, la WSK Euro Series KF3 finalizando 12º. También participó de nuevo en las SCOSA Supernationals en Estados Unidos, donde por fin se anotaría el campeonato superando a George Russell. Luego aprovechaba el envión anímico para participar en la FIA Karting World Cup, terminando 10º. Y finalmente, la WSK Final Series KF3, finalizando 12º. A partir de aquí reportaba subidas y bajadas de rendimiento, pero era relativamente normal en un jovencito que entraba en la preadolescencia, y que aparte tomaba todavía el automovilismo como hobby. En 2013 entraría de nuevo la CIC FIA European Championship KF3, terminando en un lamentable 43º lugar, para luego participar de nuevo en la WSK Euro Series, y terminaba 13º. Luego, sorprendía en el FIA Karting World Championship quedando sexto, y después el CIC FIA World Championship, quedando también sexto. Regresó a Estados Unidos para la South Garda Winter Cup, quedando en el lugar 22, y disputó también la WSK Supermaster Series, donde quedaba quinto. Los altibajos no eran normales, pero había sido suficiente para que en 2014 se le diera la oportunidad de participar en competencias ya de monoplazas, bajo el ala de Luca Bodicieri, jefe de ingenieros en pista de Ferrari. Racing at the age of 8 years old. My dad owns a racetrack in Canada, and yeah, he bought me a go-kart for my 8th birthday, and I got into it right away. It was a huge passion of mine. ¿Que participar de la Fórmula 4 cuesta alrededor de 250.000 euros la temporada? Ah, no hay problema, papi paga. De esta manera habría el 2014 en la Florida Winter Series en Estados Unidos, donde cosechó 2 podios y una pole position, esta vez compitiendo contra Verstappen y Latifi. Después se uniría al Prema Power Team para disputar la Fórmula 4 italiana. Aquí sumaría 10 victorias y terminaría segundo, pero su compañero, al no poder reclamar el campeonato por la edad, se lo cedía a Stroll. Las cosas empezaban a poner serias, y en 2015 participaría de la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda, donde resultaría campeón con 4 victorias. Aquí saltaría a la Fórmula 3, todavía con el Prema Power Team, y participaría en el campeonato de Fórmula 3 de la FIA. Ser participante de esta categoría cuesta alrededor de 700.000 euros, pero Papi Stroll tenía una mejor idea. Para asegurar el buen desempeño de su hijo, Lawrence compraría al equipo por $60 millones. La competencia ya tenía otros tintes en esta categoría, y terminaría sexto, superando a Russell y a Albon, pero debajo de Leclerc y Giovinazzi. De hecho, este sería el primer año de controversias, ya que participaría en varios accidentes, uno en Monza con Giovinazzi. La penalidad sería alargar desde el pit lane para la carrera número 3 del campeonato, y otro en Bélgica con Mikkel Jensen, hecho que hizo que fuese inhabilitado para correr la última fecha del mundial. Gracias a esto, la Ferrari Drivers Academy anunciaría después su salida del equipo. Pero esto no disminuiría el ímpetu de los Stroll, pues Papi Stroll se aseguraría de conseguirle un asiento en la máxima categoría, comprometiéndose con Williams a aportar dinero si contrataban a su hijo como piloto de desarrollo, y de esta manera lo prepararían para la máxima categoría, cosa que resultaría en el entrenamiento de Lance en autos de Fórmula 1.
y Williams recibió un simulador de alta tecnología de $20 millones a cambio, obviamente adicionales al $1.000.000 que cuesta ser piloto reserva de una escudería. En 2016, y ya siendo parte de Williams, participaría con Prema Power Team en la Fórmula 3 europea. Para asegurarle un ambiente profesional y cómodo, Papi Lawrence contrataría personal de la Fórmula 1 para asegurar el buen desempeño de su muchacho, lo que tendría resultados positivos, pues quedaba campeón ese año con 14 victorias. Pero luego saldría a la luz el descontento del compañero de escudería de Lance, por órdenes de equipo y situaciones tendenciosas al interior de la escudería. Cabe destacar que en este campeonato de nuevo se mediría con Russell. Entonces, para quitarse el mal sabor de boca, incursionaría en las 24 horas de Daytona, con el equipo de Chip Ganassi, y obtendría un honorable quinto lugar. Justo en 2016, Felipe Massa anunciaba su retiro para 2017, y esto le daba la oportunidad de saltar directamente a la Fórmula 1, por lo que Williams, ni tardos ni perezosos, le anunciaban como reemplazo, por lo que para ponerlo en forma, le probaron con un FW36 en el Húngaro Ring, en el Red Bull Ring, en Monza, Barcelona y varios circuitos más. De esta manera, en 2017, entraba oficialmente a la máxima categoría, siendo el segundo piloto más joven en conseguirlo después de Max Verstappen, habiéndose saltado la Fórmula 2 como lo hiciese también Max, y se convertiría en un piloto pago más. Aquí tendremos que hacer una pequeña pausa. Tenemos que definir qué son los pilotos pago, que son en realidad pilotos que son aceptados en alguna escudería no tanto por méritos propios, sino porque representarán una entrada fuerte de dinero para la misma. De ahí viene el término comúnmente peyorativo, ya que se les considera que son pilotos que han pagado para poder ocupar un asiento en la parrilla. Aquí es donde podemos considerar tres niveles o tres tipos de pilotos pago. Los primeros son, de entrada, miembros de una familia con poder y dinero que invierte cantidades fuertes de dinero para que el piloto se mantenga como piloto oficial. Tal sería el caso de nuestro Lance, aunque pierden el apelativo al ser hijos de familias adineradas, pero mediante su desempeño en pista demuestran que no necesariamente el dinero es lo que les ha conseguido el asiento, sino su talento. Tal es el caso de Norris, que a pesar de venir de una familia muy acomodada, se ha ganado el asiento a pulso. Por otro lado, tenemos la segunda clasificación de pilotos pago, donde encontramos a pilotos que vienen de familias completamente normales, pero cuentan con padrinos poderosos. Dichos padrinazgos pueden venir directamente de alguien o incluso de una escudería en específico. Tal sería el caso de Hamilton, que venía de una familia sin tanto poder, pero contó con la fortuna de ser apadrinado por Ron Dennis, en ese entonces team principal de McLaren, que financió el ascenso de Hamilton desde los karts hasta la máxima categoría, pagando prácticamente por toda su carrera. Pero volvemos a lo dicho, cuando el piloto demuestra que no solo ha sido el dinero y el poder del padrino el que lo ha colocado en el asiento que ocupa, pierden el apelativo. Y el tercer tipo de pilotos pago se presenta cuando un piloto viene cobijado por cantidades fuertes de patrocinio. En este caso el dinero proviene directamente de marcas que se desplazan junto a ellos, no importando la escudería en la que se encuentren. Tal fue el caso de Nikita Mazepin, que sería una suerte de piloto pago tipo 1 y 3, pues venía de una familia adinerada, pero el padre, al no querer aparecer como el benefactor, mejor patrocinaría a su hijo mediante la empresa familiar Uralkali, empresa rusa fortísima de fertilizantes, por lo que Nikita conseguiría el asiento que ostentó por poco tiempo en Haas. Otro caso lo tenemos en Sergio Pérez, que podría ser tomado como un piloto pago de tipo 2 y 3, al tener como mecenas a Carlos Slim y cargar con los patrocinios de todas las empresas del magnate mexicano, aparte de incluir empresas propias, ahora ya como autopatrocinadoras. Pero volvemos a lo mismo, actualmente Sergio no es denominado como piloto pago, ya que ha demostrado que no solo es el dinero por lo que las escuderías se deciden para ficharlo. Es por eso que podemos decir que la cantidad de talentos que se pierden en el camino por falta de patrocinios, de padrinos o simplemente porque son de un origen humilde es catastrófica. Así que ya entendiendo lo anterior, proseguiremos con nuestra revisión de la carrera de Lance Stroll y el por qué es considerado el piloto pago más grande de todos los tiempos. Al iniciar la temporada 2017, Massa siempre no se iba y se quedaba como reemplazo de Bottas, que pasaba de Williams a Mercedes, al ser los de Woking escudería cliente de las flechas plateadas. Así que la dupla Massa-Stroll iniciaba ese año. Con esto se convertía en el segundo piloto más joven en debutar en la Fórmula 1, después del neerlandés Verstappen. Obviamente Papi Stroll puso un dinerito en las bolsas de los de Williams esa temporada, y se hablaba de la nada despreciable cantidad de 80 millones. Williams iniciaría de manera floja con problemas de fiabilidad, pero Lance se sobrepondría y generaría sus primeros puntos en el Gran Premio de Canadá, el de casa, el séptimo de esta temporada. El Gran Premio siguiente en Azerbaiyán conseguiría su primer podio con un tercer puesto. Todo parecía ir bien. Más tarde, en el Gran Premio de Italia, conseguiría en la clasificación el segundo cajón de la parrilla, convirtiéndose en el primer piloto que a más temprana edad partiría desde la primer fila. Aún así, la veteranía de Massa
haría que al cierre de la temporada superase a Stroll. En la clasificación, obtendría 17 mejores clasificaciones contra 2 de Lance, y en carrera se anotaban 9 mejores carreras contra 4 de Lance, por lo que terminaría 12º en el campeonato de pilotos con 40 puntos, y su compañero le superaría solo por 3 puntos colocándose 10º. Aún así, no sería un año de novato nada despreciable. Para la temporada 2018 Massa se iría, y llegaba un nuevo compañero, otro piloto pago de apellido Sirotkin. A pesar de la inyección de capital, Williams se derrumbaría. La temporada cerraría con Sirotkin superando a Stroll en las clasificaciones con 12 mejores posiciones contra 8 del canadiense, pero el ritmo de carrera de Stroll había sido mejor, superando a su compañero con 10 mejores resultados en carrera contra 7 del ruso. Aún así, el desempeño de la escudería había caído en picada. Stroll terminaba 18º en el campeonato con 6 puntos, y su compañero 20º con solo 1 punto sumado. En ese mismo año la escudería Sahara Force India reportaba problemas económicos, y tras revoluciones internas entraba en proceso de administración, lo que hacía que le brillara el ojo a papá Stroll. Y Lawrence, mediante su consorcio comercial, la adquiriría para rescatar a su vástago de las garras de una escudería que se caía a pedazos. De manera que Lance pudo dormir tranquilo al final de la temporada 2018, pues tenía el asiento seguro para 2019. De nuevo, Papi Stroll había salido al rescate. With a considerably smaller budget than our competitors. I really thought this is a tremendous opportunity in something that I had a lot of passion for. Tras la compra de Force India cambiaba de nombre a Racing Point, y Stroll entraba como pareja de Sergio Checo Pérez. Pero la temporada 2019 no sería tan idílica como se esperaba, pues Lance se estaba midiendo con otro tipo de piloto. Y a pesar de que las actualizaciones llegaban primero para él, no podía simplemente sacarle el rendimiento que su compañero sí podía al monoplaza. Checo terminaría imponiéndose a Stroll, siendo mejor en clasificación en 18 ocasiones contra solo 2 de Stroll. En carrera, también el mexicano barrería con el canadiense, con un 14/3. Stroll tendría su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Alemania, donde se anotaba un cuarto lugar bajo la lluvia. La temporada cerraba con Stroll en 15ª posición, con 21 puntos, y Pérez resultaba 10º con 52 puntos. 2020 sería diferente, ya que los dos pilotos disfrutarían del muy veloz y también muy ilegal Mercedes Rosa. How is it that every time we ask you or Sergio about the pace of the car, you can't wipe a grin off your face? Sun is shining. We're in Barcelona. Could be worse. Life's good. El monoplaza de Racing Point de ese año parecía una calca del Mercedes del año anterior, por lo que tras las protestas de las otras escuderías, que al parecer tenían miedo del nuevo desempeño mostrado por los rosas, quedarían bajo el escrutinio de la FIA. Al final, solo les ordenarían retirar unos cuantos componentes y fueron amonestados económicamente, pero Papi Stroll haría el fuerte a su escudería pagando las multas impuestas. Eso no mermó de manera tan significativa el desempeño de la marca rosa, que ponía a temblar a muchos de la tabla media. De hecho, Lance iniciaría mejor que Sergio al anotarse 2 terceros puestos en Bahrein y Monza. Incluso se anotaría un crono de pole en Turquía, y bajo lluvia de nuevo. Con esto, se le catalogaría como un especialista bajo lluvia, pero reportaría un bajón de rendimiento para la segunda mitad de la temporada. Hay un trompo y un golpe. Racing Point, el de Lance Stroll. Súper complicado el fin de semana para este piloto. Cosa que no les agradó a los Stroll. La temporada terminaría con Lance en el 11º puesto de la tabla de pilotos con 75 puntos, y Sergio cerraba cuarto, con 125 puntos sumados. Esto haría recapacitar a papá Stroll, ya que el hecho de tener a un piloto tan dominante como coequipero de su hijo podría redituar en la frustración de su muchacho, que ya lucía desesperado hasta en las prácticas libres. Oh dear. Lance Stroll is off into the gravel after tangling now with Max Verstappen. Entonces, decidió sacar a Pérez tras haber platicado con un piloto experimentado y que se acercaba al ocaso de su carrera, Sebastian Vettel. De manera que Checo era despedido, y se enteraría antes por los medios que por sus empleadores que había sido sustituido por el alemán. Hoy fue un día muy raro. Hoy me enteré de mi salida del equipo para el próximo año. No voy a continuar con el equipo. Y teníamos una carrera increíble, ¿no? Para el día de hoy. De mi parte tomé la noticia fría. No me la esperaba porque todo apuntaba que iba a continuar con el equipo.
pero bueno, también lo entiendo, ¿no? Este es un negocio y así es la Fórmula 1. De mi parte no tengo un plan B. Hasta después, recibiría la llamada de Lawrence notificándole su despido. Por su lado, Lance seguía cometiendo errores. Getting together, and there it is. An AlphaTauri. Wasn't it? It's Daniel Kvyat. That's Kvyat's second contact in this race then. Parecía que el piloto canadiense no atendía los retrovisores, o simplemente no le importaba. Racing Point, preparándose para la temporada 2021, recibía al 4 veces campeón y también, mediante una compra estratégica lograda por Lawrence, cambiarían de nombre y colores para ahora denominarse Aston Martin y vestir de esmeralda. Papi Lawrence había comprado el 20% de la marca automotriz por la friolera de 235 millones de euros. De nueva cuenta, Lance iniciaba con el pie derecho entrando en la zona de puntos, pero solo tras 4 grandes premios, Vettel, tan pronto se adaptase al monoplaza, empezaría a barrer con su coequipero. Box for Inters. I got ahead. Coping box. Esto no estaba bien. Esta temporada Vettel se anotaría 2 podios, aunque en el de Hungría sería descalificado por haber terminado sin la cantidad reglamentaria de combustible. Aún con esta merma en puntos, el alemán terminaría por encima de su compañero quedando 12avo en el campeonato, con 43 puntos, y Stroll terminaría 13º con 34 unidades. Lance no reportaba mejoría, y eso hacía que Lawrence empezara a cuestionarse por la enorme inversión que representaba a su hijo sin resultados palpables. Ya todos hablaban de él como un piloto peligroso, y también costoso, debido a la cantidad de destrozos que provocaba. Todos ahora le reconocían, ubicaban y denominaban abiertamente como piloto pago. Y no solo uno más, sino el más grande piloto pago. Esto lo había llevado a ser el piloto con más memes de toda la parrilla. Aquí sería cuando papá Stroll saldría en defensa de su muchacho con todo y dudas a cuestas declarando: hay un montón de gente envidiosa en el mundo, y la gente envidiosa, que desearía estar en la posición de Lance, hace y dice tonterías. No le presto mucha atención. Y Lance tampoco lo hace. ¿Que si creo que Lance tiene talento? Creo que tiene un talento inmenso. No tengo dudas de que ha demostrado que lleva el mundial en la sangre. What makes me as good a driver as I am, my commitment. My commitment is what makes me such a good driver. I'm willing to go above and beyond to tick every box. Pero analicemos los hechos y los argumentos de la gente envidiosa, y aquí nos podremos dar cuenta de que tienen razón de acuerdo a varios puntos. ¿Por qué denominan a Lance como el piloto pago más grande? Esto se debe principalmente a la longevidad del canadiense en la máxima categoría. Una de las características de los pilotos pago es que duran poco en la máxima categoría. Lo veríamos con Mazepin, que duró 1 año. Sirotkin también duró 1 año. Nicolas Latifi duró 3. Y para la temporada 2022 que correría Lance, ya contaba con 5 años en la categoría y correría su 6ª. Otro punto en contra es que es el piloto en el que se han invertido más recursos contra los pobres resultados, ya que Lance sigue sin demostrar lo necesario como para desprenderse del mote de piloto pago. Así comenzaba la temporada 2022, y Aston Martin no reportaba mejoría. Al contrario, habían disminuido su rendimiento, ofreciendo una temporada sin pena ni gloria. La única consistencia que presentaba Lance era la tendencia a tener accidentes por no ver los espejos. Hubo toque allí entre los dos. Albon puso las ruedas en el pontón izquierdo de Stroll. De manera interna, de todas maneras, Vettel tendría un mejor desempeño que el canadiense, a pesar de que el 4 veces campeón se perdiera de las 2 primeras fechas a causa del COVID. Los dos también sumarían 2 retiros, cada uno por fiabilidad. Recordemos que estas temporadas se corrieron en el transcurso de la pandemia. Con todo y todo, Vettel entraría en la zona de puntos 10 veces contra 8 de Stroll, cerrando la temporada en 15ª posición en el campeonato de pilotos, con apenas 18 puntos sumados, mientras que Vettel, aún con las ausencias antes citadas, quedaría en 12ª posición, alcanzando a sumar 37 unidades, pese al mal desempeño del monoplaza esa temporada. Justo al cierre, Seb anunciaría su retiro de las pistas, dando fin a su carrera deportiva. Esto abría un nuevo panorama. ¿Quién sería el piloto que le sustituyera? Obviamente, pensando en apoyar al pequeño Lance, papá Stroll aprovechaba que el nano, Fernando Alonso, estaba por estallar al interior de Alpine, y se haría de sus servicios para 2023, recibiendo de nueva cuenta a un veterano que creían en el ocaso de su carrera, y habiendo sido bicampeón anteriormente con Renault. Así que sería una pieza clave para otorgar retroalimentación a la escudería, y lo que más le importaba a Lawrence, una guía para su hijo, que parecía algo extraviado. I know Fernando for about 10 or 11 years. I know his level of motivation, his level of excitement.
For me, it was a no-brainer. Aparte, Papa Stroll ya había iniciado con el plan de expansión de la escudería, mandándola nada menos que a Silverstone, donde el proyecto de las oficinas y fábrica ya había iniciado. También se tenía proyectado terminar de construir un túnel de viento exclusivo para la escudería para finales de 2024, así que todas estas azucaradas visiones habían atraído al asturiano pensando en Aston Martin como un proyecto viable y escalable. Pero antes de los test de pretemporada se daría la noticia de que Lance había sufrido un accidente en bicicleta y se había roto las dos muñecas y el tobillo. Obviamente se vio inmediatamente rodeado de los mejores cirujanos y fisioterapeutas que lograron lo impensable. I couldn't move my hands, I couldn't walk, I broke my toe. Bahrain looked like it was very far away at the time. The light at the end of the tunnel was very far at the time. Lance sí se presentaría a la temporada 2023, sin requerir de reemplazo alguno. Esta temporada Aston Martin parecía haber conseguido mejoras en el monoplaza sustanciales, mejoras que implicarían que podían ahora pelearle a Ferrari y a McLaren por la segunda plaza del campeonato de constructores. Y aunque visiblemente adolorido al conducir el auto, Lance lograría en la primera carrera una nada despreciable sexta posición, aunque el arranque de su ahora coequipero lo superaba nuevamente, sumando podios desde la primera carrera. Por parte de Lance, parecía que el haberse enfrentado al accidente le había aportado algo más de madurez, pero no, muy poco había cambiado, ya que Lance seguía rompiendo autos en clasificación, e incluso mandando monoplazas directamente a la basura al no poder rescatar ni el chasis ante los impactos tan fuertes como el de Singapur, mientras que Alonso lo superaba en todos y cada uno de los departamentos. Al final de la temporada, Alonso sumaría un total de 8 podios, mientras que Stroll no lograría pisar ningún escalón de las primeras posiciones durante la temporada. Lance terminaría décimo en la tabla de pilotos con 74 puntos sumados, mientras su compañero barrería con él al quedar cuarto y cosechar la increíble cantidad de 206 puntos. Todo esto conduciendo los dos el mismo monoplaza. La presión sobre el piloto canadiense había aumentado tanto que tras una horrible clasificación en Qatar, la frustración haría que Stroll maltratase a su entrenador personal empujándolo al salir del monoplaza mientras se dirigía al paddock. Este tipo de actitudes le ayudaban menos, si como él declarase en repetidas ocasiones, quería que le reconociesen como un piloto verdadero, y no solo como un junior detrás de un volante, porque es muy consciente de que el dinero de su padre le ha abierto puertas, pero él jura y perjura que su lugar en la Fórmula 1 se lo ha ganado por mérito propio. Sabemos que había sido un piloto decente hasta su incursión en la máxima categoría, pero no vemos la contundencia en sus actuaciones que respalden en absoluto su afirmación. Para la temporada 2024, el nano firmaría un contrato multianual con Aston Martin, que lo cubre hasta 2026, mientras que Lance se mantiene firmando año con año. A la fecha, como mencionamos, no hemos visto una evolución real, y parecen no pesarle en absoluto los más de $100 millones gastados en su ascenso por las diferentes categorías menores, pues parecen pocos contra el casi $500 millón gastado a la fecha por Papa Stroll en la compra de escuderías y contratación de equipo técnico, de ingeniería y asesoramiento para que posiblemente, algún día, pudiesen hacer a su hijo grande. And I had a vision of building the greatest automotive high-performance company in the world. To be able to fight and win is probably the hardest thing in the world. Pero al parecer Lawrence ya se ha dado por vencido al intentar lograr mejoría en el desempeño de su hijo. Lo más probable es que ya haya dejado de verlo como una inversión, y ahora esté convencido de que solo le está pagando gustos excéntricos a su pequeñín, para que siga sintiendo que el mundo es su patio de juegos, acercándolo a los grandes como coequiperos para que participen de la formación de su retoño. Lo triste es que al haber firmado ya Alonso un contrato multianual hasta 2026, y al no verse ni la más mínima intención de Lance de moverse de su puesto, mientras el equipo de su papá le da la oportunidad, esos asientos estarán bloqueados, lo que complica enormemente la carrera de pilotos como Felipe Drugovich, que ha estado esperando pacientemente, pero es un joven con un potencial inmenso, y podría terminar quemando la oportunidad o su carrera en la espera. Ahora sabemos que su historia es la de muchísimos pilotos que cuentan con un gran talento, pero en el camino son bloqueados por pilotos pago, y terminan quedándose en el camino. Así la realidad en un deporte que pese a la nueva apertura, sigue siendo un deporte elitista.